noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí estamos comenzando un nuevo programa, comenzando la semana, Tocó empezar esta semana con lluvia, pero no importa, no hace frío, le venimos ganando el frío, unos cuantos días con agradable temperatura. Les habla Hansel Yurramendi y estamos iniciando esta semanita metiéndonos en la recta final de lo que sería la campaña electoral rumbo a la intendencia, a las intendencias. Y ustedes saben que estuvimos hablando de diferentes situaciones a lo largo y ancho del Uruguay, conociendo diferentes realidades de los departamentos de nuestro país. Hoy toca el turno de Montevideo una vez más y vamos a estar hablando con un candidato del Frente Amplio a quien ya tuvimos oportunidad de conocerlo vía telefónica en vivo y hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí en estudios de Radio Oriental. Estamos saliendo en vivo en el canal de YouTube Periodismo con Hansel. También nos pueden encontrar en TikTok, también nos pueden encontrar en Instagram. Así que aprovechen a hacer sus mensajes, a hacer sus preguntas, a escribir todo lo que ustedes piensan y lo leemos en vivo. Esto es periodismo independiente, así que apoyen, suscríbanse y compartan esta entrevista en vivo. Si ya están sintonizando el canal de YouTube Periodismo con Hansel, ya lo están viendo en escena. Y si estás escuchando Radio Oriental, ya mismo le voy a dar la palabra y lo voy a saludar, dándole la bienvenida a Salvador Esqueloto, el arquitecto Salvador Esqueloto, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Hansel, y a toda la audiencia por los diferentes canales, ¿no? Porque veo que son varios medios. Exactamente. Y cuando estamos hablando de política y cuando estamos hablando de transformar realidades y de propuesta, creo que lo mejor es llegar a todos los lugares, ¿verdad? Sí. Así que creo que esta instancia que estamos teniendo en vivo, por radio y por las diferentes plataformas de Periodismo con Hansel, es una buena oportunidad para todos para que saquen sus propias conclusiones y para que escriban sus preguntas. Y hablando de preguntas, iniciamos esta entrevista queriendo saber por qué se mete de lleno en lo que sería la campaña política rumbo a la Intendencia de Montevideo. ¿Qué ve usted que hay que transformar en Montevideo para decir, bueno, voy a candidatearme para transformar qué de Montevideo? Qué pregunta más comprometedora, porque en realidad son muchas cosas. En primer lugar, creo que el desafío de ser intendente es algo atemporal, o sea, no tiene que ver con ninguna coyuntura en particular, porque es una forma de ejercer la acción pública particularmente estimulante. Es decir, todos los que yo he conocido, varios intendentes, no solamente de Montevideo, sino del interior del país, todos los que han pasado por el ejercicio del gobierno departamental, quedaron con una marca, porque es una preciosa actividad que tiene mucho que ver con la comunidad, con lo barrial, con la solución de problemas concretos. Y es como hoy decía un amigo, atender un almacén de ramos generales. No es una actividad monopólica, es decir, no es una empresa de telecomunicaciones, no es una empresa de energía, no es una empresa de prestación de un servicio, sino que atiende una diversidad de problemas y soluciona cosas. Y eso establece una conexión especial además con el territorio, ¿no? Con la diversidad de situaciones que, por ejemplo, una ciudad tan grande como Montevideo, que además tiene un área rural muy importante, tiene una riqueza y una variantes de formas de urbanización, de paisajes, de identidades, que, es realmente atractivo y involucra, digamos, cualquiera que tenga una voluntad de servicio, lo ve como una oportunidad. Pero también tiene una situación de coyuntura, es decir, yo siempre estuve trabajando muy próximo a la política departamental, tanto desde la acción partidaria, como de la actividad en la propia intendencia o en el gobierno nacional, o desde la actividad docente, que siempre los temas urbanísticos me han interesado mucho, y entonces desde la docencia universitaria, mi actividad de enseñanza, investigación o extensión estuvieron vinculados a las ciudades, a los territorios y a Montevideo en particular.
Y bueno, en ese proceso de una vida que me lleva toda esta actividad, en varias ocasiones algunas personas me propusieron o me sugirieron por qué no pensaba en la intendencia. Y la verdad que nunca lo pensé como una opción para mí personal. No lo descartaba, pero siempre hubo otras en mi sector, digamos que es el Frente Amplio, siempre hubo otras opciones buenas, atractivas. Y ¿para qué me voy a meter en esta conversación? ¿Para qué me voy a meter en este baile? Y claro, y bueno, sin embargo, en diciembre del año pasado, o sea, estamos hablando no mucho más de 4 meses, varias personas simultáneamente, sin hablar entre sí, empezaron de alguna manera a cuestionarme por qué yo no hacía algo. Y yo les decía, mirá, nunca me voy a autoproponer, no es mi manera de trabajar en política. Si alguien me propone, lo voy a considerar. Y efectivamente se fueron reuniendo, fueron hablando con mi sector, la vertiente artiguista, y finalmente los primeros días de enero se decidió poner el nombre a consideración. Y creo que tuve la buena receptividad de personas y referentes de diferentes ámbitos. A tal punto que cuando se votó en el plenario departamental las candidaturas, había que elegir no más de 3 en una opción que podía haber llevado a discusiones muy largas, y efectivamente quedaron definidas 3 candidaturas, la de Mario Vergara, la de Verónica Piñeiro y la mía, que más allá de que hubo una primera ronda de votación, se resolvió hacer una segunda, reconsiderarla y votar por unanimidad, o sea que nos puso a los 3 en un pie de igualdad, y creo que eso le da una fuerza muy grande al Frente Amplio. Yo siempre digo que considero mi candidatura como una candidatura común. A veces me presentan como el candidato de la vertiente arribista o el candidato de tal cosa, y le digo, no, yo soy candidato del Frente Amplio. Así como Verónica es candidata del Frente Amplio y Mario es candidato del Frente Amplio, los 3 tenemos ese mismo carácter. En esa condición estamos compitiendo fraternalmente, son 3 propuestas con énfasis y con matices diferenciados, pero dentro de un mismo programa y una misma fuerza política. Bien, ahora usted dijo algo muy interesante en su mensaje. Los 3 candidatos del Frente Amplio tienen un mismo carácter, un mismo talante, pero usted tiene un diferencial, que creo que es la autocrítica. Usted ha hecho una interesante autocrítica, ¿verdad?, en lo que ha sido los últimos gobiernos del Frente Amplio y la Intendencia, y eso a la gente también le llama la atención y es algo bueno, me parece, ¿no? Porque en una gestión hay cosas buenas, pero hay cosas que quedaron por la mitad, o que no se hicieron, o que están mal hechas, o que se pueden mejorar, y usted ha demostrado ese espíritu crítico que creo que le hace bien al Frente Amplio, pero también a Montevideo, ¿no? Porque hay muchas cosas por mejorar. Sí, a ver, a mí me parece que eso es propio de cualquier pensamiento progresista. Es decir, uno no puede, digamos, aceptar, dicho de una manera un poco grosera, el masomenismo. Es decir, no nos fue del todo mal, o no terminamos de hacer las cosas bien, pero mal no estamos, entonces sigamos como venimos. No digo que nadie lo diga así, pero pienso que luego de 35 años de gobierno del Frente, donde fue realmente muy importante el cambio, a partir del año 90, Montevideo, por ejemplo, para solamente mencionar un tema, era una gestión absolutamente centralizada. La Intendencia no tenía siquiera oficinas en los barrios, es decir, se implantó todo un sistema de descentralización, desconcentración, que hoy está incorporado, pero que realmente fue una novedad. Pero bueno, son 35 años que se hicieron muchas cosas, que algunas quedaron por el camino, y que también hay que, de alguna manera, ser como realistas, en el sentido que las ciudades, como las sociedades, son organismos vivos, cambiantes. Es decir, uno puede pensar que los problemas se resuelven de una manera en determinado momento. Caso típico que se ha usado mucho como ejemplo,
la recolección de residuos. Sí, que de hecho ya la gente está mandando mensajes. Bueno, pero podemos adelantarnos un poco esos mensajes. Decir, bueno, en el año 98 hasta el 2004 se instalaron los contenedores metálicos. Entonces, bueno, en ese momento esa era una solución adecuada, ¿no? Pero las ciudades cambian. Y hoy estamos a 21 años del día que se terminó de poner el último contenedor. Y hay problemas nuevos. Hay un consumo diferente, hay packing diferente, o hay formas de vender, por ejemplo, envases no retornables, que antes existían solo los envases de 1 litro, y ahora tenemos una enorme cantidad de envases plásticos no retornables. Es decir, hay situaciones nuevas. Entonces, cuando me dicen, está bien, no resolvieron esto en 35 años. No, a ver, es una visión un poco errónea. Es decir, se resolvió una vez, se resolvió 2 veces, se resolvió 3 veces, y ahora tendremos que volver a resolver porque son problemas nuevos. Pero independientemente de eso, me parece que es parte del pensamiento progresista de izquierda, con la conformación fundacional del Frente Amplio, que cuando se fundó vino a cuestionar el statu quo, no estar conformes. No conformarse. No conformarse. Y no decir, bueno, la gente nos vota porque tan mal no hacemos las cosas. Bueno, no, yo creo que la gente nos vota porque quiere que hagamos mejor las cosas. Yo creo que este puede ser el mejor momento para proponer eso. No hacer más de lo mismo, no de lo que veníamos haciendo, sino hacer cosas nuevas. Interesante. Y bueno, a eso voy, ¿no? Esa es mi propuesta. Bien, acá hablando justamente, ¿verdad?, del tema de la basura, que creo que ha sido el tema, ¿no? En esta campaña se ha hablado muchísimo. Nos escribe acá el Pirata Carbonero, dice, la ciudad está sucia porque los camiones que vacían las volquetas pasan durante la semana 2 días, tienen que pasar todos los días. Los camiones que vacían las volquetas, ¿quién los controlan? ¿Pasan cuando quieren? ¿Quién los controlan? Preguntan por acá. Bueno, son varias preguntas, pero primero, se controlan a tal punto que uno puede ingresar a la página de la Intendencia y está en tiempo real, hay una capa de información geográfica donde están todos los contenedores de Montevideo. Uno puede mirar su barrio, puede mirar toda la ciudad, y están diferentes colores los contenedores que fueron recogidos hoy. Están en verde, los que fueron recogidos ayer están, no me acuerdo en qué color, después están amarillo, después en rojo, después en negro. Y uno puede saber en cada punto de la ciudad, cada contenedor, porque tampoco es que sea un número altísimo, cada contenedor cuándo fue recogido. Ahora, el tema de recoger todos los días. Yo no es que vaya a defender una gestión de la que no soy parte, porque mi última experiencia de trabajo en la Intendencia fue hace 15 años, pero creo que hay que decir las cosas como son. En un área como el centro de Montevideo o como Pocitos o Punta Carretas, donde vive mucha gente y se produce mucha basura, es lógico que el recolector pase todos los días. En un área de un barrio más de densidad media, quizás es lógico que pase 3 veces por semana, porque no llega nunca a completarse la carga del contenedor. Y en un área de menor densidad, más periférica, de barrio jardín, quizás es lógico que pase 2 veces por semana. Es decir, la frecuencia no tiene que ver con el tema de mejorar la calidad del servicio, sino con el volumen de residuos que se producen. Ahora bien, yo decía que los problemas van cambiando. Me imagino que mucha gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar el sistema. En esto hay experiencias internacionales muy lindas, pero también tenemos una experiencia nacional acá a muy pocos kilómetros, que es la que implantó la Intendencia de Canelones en un territorio que es mucho más grande que el de Montevideo, que tiene una gran complejidad porque tiene balnearios, tiene ciudades, tiene pueblos, tiene villas, tiene área rural, y lo ha logrado expandir de a poco a todo el territorio. Y ese sistema implica un cambio cultural, implica clasificación en origen, es decir, separar cada uno de nosotros que produce residuos, una parte que es la recuperable, otra parte que es orgánica y otra parte que es no recuperable. Incluso esta última, cuando llega al sitio de disposición final, después podrá ser transformada en energía. Pero esta separación se va
produciendo de una manera sistemática en los domicilios, es decir, en las áreas residenciales, pero también en los lugares de trabajo, en las empresas, en las oficinas, en las industrias, en los restaurantes, en los centros de estudio, y eso implica que haya recolección diferenciada y sistemas diferenciados según qué parte de la ciudad. En alguna parte de la ciudad habrá el colector, el depósito individual, que cada uno podrá guardar en su jardín o en su garage. En otros lugares habrá depósitos colectivos, por ejemplo, los grandes complejos habitacionales, los grupos cooperativos o los edificios podrán tener un sistema. En áreas urbanas densas, en algunos puntos podremos tener los depósitos soterrados, que ya tiene Montevideo una experiencia, porque en realidad la tecnología para limpiarlos es la misma que la de los contenedores metálicos que están en superficie. Lo único que es una infraestructura más cara, que implica hacer la perforación, colocar una especie de bandeja de hormigón para que entre después calzado el depósito y el camión después pueda levantarlo y retirarlo. Es decir, un modelo adaptado a cada parte de ciudad que tiene características propias. Ok, bárbaro, bárbaro. Estamos en vivo, señores, en CX12 Radio Oriental. También estamos en vivo saliendo por YouTube en Periodismo con Hansel. Y te tengo una propuesta, Salvador. Sí. Viste que siempre hay algo que se rompe en casa. Sí. Y a veces decimos, ¿qué vamos a hacer para arreglar esto, no? Y no sabemos a quién llamar. Bueno, Luis Vigil, Construcciones e Ingeniería. ¿Querés construir o necesitas hacer reparaciones? Te damos la solución. Sanitaria, son los mejores. Realizan desobstrucción de cañerías, instalación nueva y reparaciones, bombas de agua. También son especialistas en humedades, transforman el agua en sólido utilizando un sistema no tradicional. Luis Vigil y su equipo, los mejores en construcciones, proyectos y regularizaciones, reformas de todo tipo, baños y cocinas. Todas las obras son dirigidas por el arquitecto Leonardo Suárez. ¿Cómo te podés comunicar con Luis Vigil? Anotá. 2400-2278, repito, 2400-2278, y si no también le podés escribir por WhatsApp al 097-239-164 o buscarlo en redes sociales, escribís Luis Vigil y lo encontrás en Facebook o en Instagram. Luis Vigil, Construcciones e Ingeniería, 20 años en el rubro que nos avalan. Y bueno, ahora, luego de anunciar a la gente que apoya el periodismo independiente, ¿verdad?, continuando con esta entrevista en vivo con el candidato a intendente de Montevideo, Salvador Esqueloto, el arquitecto Salvador Esqueloto, hay que decirle a la gente que usted tiene un referente que fue también intendente de Montevideo. Estamos hablando del ex intendente Mariano Arana. Efectivamente, mi vínculo con Arana fue muy largo, en distintas etapas de nuestras vidas, porque él fue mi profesor en el primer año de la facultad. En un momento muy, muy difícil para el país, porque estábamos en dictadura, en intervención. Él todavía tenía el curso de Historia de la Arquitectura y era el curso de primer año. Y realmente las clases de Arana eran como grandes asambleas, porque iban los estudiantes de primer año a escucharlo, fascinados obviamente, porque era una persona de un carisma muy especial, pero también iban los de otros años a volver a escuchar las mismas clases aún cuando habían aprobado el curso. Tenía, ¿no?, algo que atrapaba a la Por supuesto, no, tenía una capacidad de comunicación y de entusiasmo, y aparte era un momento donde realmente no había muchas oportunidades, porque muchos profesores habían sido echados. La verdad que la enseñanza era un poco mediocre en algunos casos, y bueno, Mariano estuvo, desde que yo entré a la facultad, 2 años, y después tuvo que renunciar porque habían destituido a su ayudante más próximo, y bueno, y él se enojó, dijo, bueno, acá no sigo, me voy. Después me encontré con él ya en una etapa posterior, a la vuelta de la democracia. Yo entré como docente y fui colaborador en el Instituto de Historia de la Arquitectura, en proyectos de investigación,
trabajamos en varias investigaciones. ¿Alguna vez charlaron, se imaginó un caso hipotético de usted, de él ser intendente y después usted candidatearse a ser intendente? No, alguna vez me hizo algún chiste, pero yo siempre lo tuve como mi gran referente técnico, digamos, académico, humano, y recién después político, porque claro, después él ya había sido candidato en el 84, no ganó por muy pocos votos. En el 89 rechazó ser candidato y ahí fue un momento extraño, que hubo una gran incertidumbre en el Frente Amplio y él mismo fue quien propuso a Tabaré Vázquez. Esto es algo muy poco conocido. Mirá vos. Él me contó muchas veces esa anécdota. Estamos escuchando en vivo. Otros aquí. Compañeros dan testimonio que efectivamente fue así, porque todo el mundo daba por hecho de que él iba a ser candidato y él estaba firme que no. Y una delegación del Partido Socialista lo va a visitar a su casa. Eran muy amigos, porque Mariano tenía muchos vínculos con todos los partidos del Frente y particularmente con el Partido Socialista. Y en un momento había una publicación que sacaban en aquel momento, que era un semanario, Alternativa Socialista, que en la contratapa le hacían una entrevista a un médico que era dirigente del Club Progreso, que era referente de barrio, que tenía una policlínica que atendía gratuitamente. Y entonces les dice, estaba creo que Guillermo Álvarez, Gargano y no sé quién más, le dice, pero ustedes tienen a este muchacho joven que tiene pinta, que es un médico de barrio, que es un dirigente de fútbol, ¿por qué no lo proponen a él? Y así empezó la historia. Mirá vos, así empezó la historia, ¿no? Y sí. Qué camada, ¿no? Del Frente Amplio, ¿no? Qué camada del Frente Amplio. Y bueno, después sí Mariano a la vez siguiente aceptó y ahí lo acompañé en la campaña. Siempre integré equipos de programa departamental, fue una campaña preciosa, la del 94, lo acompañé como asesor en la Intendencia, casi 10 años, y después fuimos manteniendo un vínculo ya de amistad. El último periodo, ya en la pandemia, estamos hablando, porque Mariano falleció en el año 2023, yo lo visitaba con mucha frecuencia, él había sido edil en la Junta Departamental, esa etapa la disfrutó muchísimo, o sea, a mucha gente le resultaba raro que una persona que había sido senador, intendente, ministro, en algún momento decidiera ser edil de la Junta. Pero bueno, él lo tomó como una actividad de gran responsabilidad y bueno, la gente más joven de la Junta cuenta que él llegaba temprano y se iba al último de su oficina de la Junta, sí. Interesante. O sea que estaba muy identificado con Montevideo y con su tarea, así que para mí claramente es un referente, sí, seguro. Estamos en vivo, señores, y ustedes pueden enviar sus preguntas y aquí le hacen una pregunta. Lola San Miguel dice, buenas noches Hansel, si gana... Primera medida que tomaría, preguntan por acá, y ya antes de contestar, que usted conteste, adelanto también a comunicar, ¿no? A la audiencia algo que sucedió hoy, que usted también lo va a desarrollar, me imagino, Salvador, que usted presentó propuestas, ideas al ministro del Interior, ¿verdad? Así que bueno, le levanto ese centro y le dejo la pregunta servida del oyente que pregunta ¿cuáles primeras medidas tomaría si gana? Bien. Yo tengo un documentito que di a conocer el 1 de abril, o sea que tiene ya un mes y algo de difusión pública, que está en internet, que lo pueden consultar, donde pongo 5 prioridades que son de diferente naturaleza, pero para hacer un juego nomás y decir, bueno, ¿qué medida tomaría de entrada? Bueno, poner en marcha el Plan Veredas, que es una propuesta muy estudiada con mi equipo de asesores, donde participaron ingenieros, trabajadores sociales, urbanistas. Hay veredas en muy mal estado, ¿no? Y sobre todo hay lugares donde no hay veredas y la gente camina por la calle, ¿no? Y creo que es una señal de respeto hacia la gente, de calidad, digamos, de ciudad, que pueda existir una manera de circular, de caminar con seguridad, con comodidad, con de alguna manera dignidad, no solo por una cuestión superficial. Todos caminamos. El Uruguay tiene una población muy envejecida y Montevideo también.
hay muchos adultos mayores, gente con dificultades de desplazamiento, pero también los niños que van a las escuelas, los jóvenes que van a las escuelas técnicas o los liceos, se desplazan caminando. Trabajadoras, trabajadores, madres con cochecitos. Y muchas veces en el entorno periférico de Montevideo, estoy pensando en la curva de Maroñas, Piedras Blancas. Piedras Blancas, la cuenca de Casavalle, Paso de la Arena, barrios que son barrios bastante poblados. La costumbre es circular por el hormigón. Ahí va el camión, va la camioneta de reparto, el ómnibus cuando circula el ómnibus, las bicicletas, los autos y la gente con el carrito de la feria o con el bolso, ¿no? Y eso no está bien, no está bien. Así que me parece que ese sería un buen, jugando a la primer medida, bien. Esa podría ser una. Bien, y nos cuenta un poco, a ver, de las propuestas que le llevó hoy al ministro del Interior, Carlos Negro. Hoy tuvimos una reunión, a ver, le cuento, estamos en campaña haciendo actividades políticas, pero al mismo tiempo que hacemos actividades políticas, estamos yendo, por ejemplo, a medios de comunicación como este. Hoy tengo esta entrevista, mañana tengo 2 entrevistas radiales, el día siguiente tengo que ir a la televisión. Es decir, me parece bueno tener este tipo de contactos, pero al mismo tiempo, otro nivel de actividad es encuentros con familias, con grupos, también en algunos casos con familias, pero con instituciones, con organizaciones, con colectivos que se preocupan por la ciudad. Y te pongo como ejemplo, hoy de mañana tuvimos una preciosa reunión con la directiva del Sindicato de los Municipales, ADEOM, que ellos tuvieron elecciones hace pocas semanas, es una nueva directiva, y tuvimos con el equipo nuestro un intercambio, yo diría muy libre, muy auténtico, muy sincero, donde no es que tengamos que ponernos de acuerdo, sino que cada quien plantea lo que le parece, pero desde el punto de vista de mi candidatura es como una especie de aprendizaje, es decir, incorporar temas, incorporar conocimiento. Y también tuvimos en la tarde, eso fue en la mañana, una reunión con el doctor Negro, el actual ministro del Frente Amplio, y con su equipo inmediato, la subsecretaria, el director de secretaría, asesores. Yo lo había escuchado el martes pasado en el desayuno de Somos Uruguay, donde planteó su visión, que comparto muchísimo, sobre la convivencia, la seguridad, y hoy le llevamos de nuestro programa 4 propuestas, que nos parecía que había que aportar, es decir, no ir a pedirle al ministro cosas, sino decir, mirá, en caso de que yo sea intendente, vamos a proponer estas 4 líneas de trabajo, ¿no? Sobre 4 temas prioritarios. ¿Cuáles serían? El primero de ellos es la convivencia y la seguridad, claramente. Ahí hay una situación de vulneración de derechos y de violencias y de conflictividad muy grande. En muchos barrios de Montevideo la gente se siente insegura, hay inseguridad objetivamente, hay un deterioro de la convivencia, y pensamos que la Intendencia tiene mucha cosa para aportar desde el punto de vista de su despliegue territorial, de políticas sociales, de políticas culturales, de políticas deportivas y recreativas, que de alguna manera generen retejido de la comunidad. Y que eso se puede articular con las acciones del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está planteando volver a impulsar la policía comunitaria, la mediación en los conflictos, la presencia de la policía en los territorios, como un actor, digamos, no solo represivo, sino también preventivo. Entonces, bueno, creo que ahí hay una demanda, sobre todo de las comisiones vecinales y los grupos sociales que están preocupados por esto, de que el Estado se ponga de acuerdo. Entonces le llevamos una propuesta en ese primer tema. Hay un segundo tema que es tremendo y que preocupa a todo el mundo, que para mí es una emergencia humanitaria, que es el alto número de personas que viven en situación de calle. Algunos de estas personas pernoctan en refugios nocturnos, del MIDES o de algunas organizaciones sociales, otros pernoctan al aire libre, tienen sus derechos totalmente vulnerados, pero también indirectamente
vulnera los derechos de mucha gente a disfrutar del espacio público, porque a veces encontramos campamentos, instalaciones, obstrucción del paso. Bueno, es una situación que es para nada agradable. Entonces, esto genera un malestar en la ciudad. Nosotros pensamos que es una competencia principalmente del MIDES. De hecho, mañana, es lo que iba a contar también, tenemos una reunión con el Ministro de Desarrollo Social para tratar este tema específicamente. Y le decimos que la Intendencia y los municipios tenemos que dar una mano. Tenemos que participar de esta acción conjunta del MIDES, del Ministerio del Interior, de otras acciones del Gobierno Nacional y de la sociedad, porque me consta que las iglesias, las organizaciones sociales, los clubes, todos los actores que tienen una perspectiva solidaria quieren colaborar, muchos ya están actuando para atender la situación de estas personas e irlas sacando una por una de su situación crítica, ¿no? Ese es el tercer punto. El segundo, capaz que no me extiendo tanto, digo titulares. El tercer punto que nos interesaba colocar era el problema de la violencia basada en género, que es una pandemia en el Uruguay, que hoy tiene formas de ser canalizados, tanto de la atención a las víctimas como de la prevención. La Intendencia tiene un trabajo muy interesante en ese sentido, con algunos servicios, pero pensamos que se puede mejorar si articulamos esos servicios con las comisarías especializadas de la mujer y atención a la violencia basada en género, y con el sistema de monitoreo remoto que tiene el Ministerio del Interior para algunos de los casos más extremos. Y el cuarto punto que le llevamos es un punto mirando hacia adelante, pensando en una utopía positiva, tecnológica. Montevideo tiene posibilidades de generar un centro de monitoreo, y es una de mis 5 propuestas, un centro de monitoreo integral de la ciudad. Hoy tiene un centro de monitoreo de 2 grandes áreas, que es de tránsito, ¿no? Hay un centro de gestión del tránsito, y también hay un área de monitoreo de los residuos. Pensamos que esos temas se pueden expandir a otros, incluyendo, por ejemplo, el tema de los escurrimientos pluviales, que muchas veces generan problemas puntuales de inundación en algunas zonas, prevención de incendios, etcétera. Y pensamos que también puede servir para mejorar la vigilancia y la seguridad a través de videocámaras, enlazando los sistemas departamentales con los del Ministerio del Interior. Y esto, si se aplicaran modelos de inteligencia artificial, podría dar lugar incluso a predicciones, es decir, aplicar modelos predictivos que puedan establecer probabilidades de ocurrencias de situaciones a futuro, tanto desde el punto de vista delictivo como desde el punto de vista de otras variables, ¿no? Congestión del tránsito, acumulación de residuos, etcétera, ¿no? Interesante, señores, la gente está escuchando, la gente va tomando nota, y también, adelante, por supuesto, y también estamos aprovechando, ¿verdad?, a llevar la palabra de cada candidato en vivo en Periodismo con Hans. Estamos también en Radio Oriental, y aprovecho a hacerles a todos ustedes esta interesante propuesta. Anoten, anoten. Me imagino que más de uno está trabajando, me imagino Salvador que no tiene tiempo para hacer los mandados. Mire esta propuesta. Siempre conviene, Usted ahí encuentra de todo. Es una tienda online en donde podemos encontrar todo tipo de productos, ya sea productos de limpieza y cuidado personal, alimentos sin gluten y café, hasta pañales para tu bebé, como también para adultos mayores. Encontrás absolutamente de todo, y esto es lo principal, a muy buenos precios. Pero lo mejor de todo es que podés hacer el pedido desde donde estés y te lo llevan a la puerta de tu casa. Así es, como escucharon. Siempre conviene, los encuentran en Instagram, en Facebook, y si no también por WhatsApp, escribiendo o llamando al 092-988-020, repito, 092-988-020, y no te olvides de algo, siempre conviene más por menos. Estamos aquí y bueno, muchas preguntas, vamos a leer mensajes por acá. Nos escribe 77 Defensor, acá dice, pregunta: hay un endeudamiento de más de 500 millones de dólares en la Intendencia de Montevideo. ¿Piensa recortar gastos, por ejemplo, en cultura, feminismo,
¿Desfiles LGBT o carnaval y demás gastos innecesarios? Preguntan por acá. Bueno, es una pregunta y es una afirmación al mismo tiempo. A ver, son varios temas y los voy a responder de a uno. La Intendencia tiene endeudamiento y, como tú diste los datos, es menor a la recaudación de un año. Es aproximadamente 2/3 de la recaudación anual de la Intendencia. Es deuda a mediano y largo plazo, que se contrajo fundamentalmente para inversiones en infraestructura, principalmente la infraestructura en la que se ha desarrollado más esta inversión es la de saneamiento y drenaje. Todas las ciudades y en general también el país recurre a endeudamiento para la inversión de infraestructuras que van a prestar servicios durante décadas. Es decir, son varias generaciones de montevideanos que van a ser usufructo de esos caños colectores, de esos drenajes, de esas canalizaciones. Entonces no es razonable que esa inversión se pague con la plata de todos los días. Es como cuando uno compra una casa con un préstamo hipotecario, es decir, la amortización se hace a lo largo de 25 o 30 años. En este caso son préstamos a menor plazo, generalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque también hay otras fuentes de financiamiento, y pienso que esa es una manera muy sana de canalizar la inversión. Otra cosa diferente es que hoy la Intendencia tiene algunas dificultades financieras de corto plazo. Para esto yo estoy planteando, sí, el recorte de gastos innecesarios, pero de ninguna manera el recorte en cultura, que es justamente una de las políticas que ha sido mejor valorada por la población, que es reclamada en todos los barrios, porque también la cultura genera convivencia, genera vínculos, genera comunidad, que genera seguridad en el mejor de los sentidos, le da alternativas, sobre todo los talleres, las acciones en materia de formación en distintas disciplinas, como danza, música, coro, teatro, etcétera, aglutinan, generan colectivos de niños, de jóvenes, de adolescentes, que de una manera no lineal, pero decir, les restan espacio a otro tipo de prácticas no santas. Entonces, es una inversión en capital humano, en formación, que complementa el sistema educativo formal y que sobre todo es muy valorada en los barrios. Creo que no hubo nunca, ni habrá un desfile LGBT, eventualmente si hay algo parecido a eso. Creo que se hace referencia al tema de políticas, ideología de género, la marcha, todo eso. Bueno, a ver, sí, yo creo que hay una versión un poco simplificadora que habla de algo que no existe, que le denominan ideología de género. Yo creo que todas las personas que piensan, y somos 7.000 millones de habitantes del planeta, tenemos un sistema de ideas. Ese sistema de ideas se llama ideología. Ideología no es algo malo en sí mismo. Hay ideologías positivas, hay ideologías destructivas, y yo creo que está muy bien que las personas de alguna manera se orienten por un sistema de valores, referencias. Cuando se quiere criticar algo tildándolo de ideología de género, me parece que es una manera poco inteligente de discriminar, y creo que no vale la pena entrar en esas conversaciones. Ok, bueno, vamos cerrando ya esta entrevista. A ver, leemos aquí la última pregunta. Buenas noches, Hansel. Quisiera saber si Salvador llega a ser intendente, si va a bajar los boletos. El petróleo bajó mundialmente y los países bajaron el combustible. ¿Acá por qué no se aplica? Preguntan por acá. Bueno, el precio de boleto es una cosa preciosa. Qué tema, ¿no? Sí, pero me parece que es posible, no tanto por el tema del precio del petróleo, porque una de las cosas que pasaba cuando nosotros el Uruguay, ¿no? Teníamos nuestra flota exclusivamente con vehículos a motor que queman combustibles fósiles, gasoil y otros derivados del petróleo. La relación con el precio del petróleo no era lineal, porque había un fideicomiso del gasoil que su objetivo
era estabilizar los precios, es decir, tanto en momentos de aumento como en momentos de baja de los precios internacionales. Pero ocurre que estamos en un cambio muy positivo, es decir, que hoy estamos migrando la flota, sobre todo de ómnibus, de transporte colectivo, pero también de taxis, hacia otras fuentes de energía, particularmente la energía eléctrica, que son motores mucho más simples, que no contaminan, que son silenciosos. Ustedes habrán visto las unidades en la calle, que no hacen ruido, que tienen menos desgaste también por esa razón, son más eficientes de todo punto de vista y que consumen un combustible de mucho menor precio. No digo que sea mañana, pero a medida que se vayan sumando unidades eléctricas, que hay un plan de reposición, este es nacional, no es solo de la Intendencia, sino que está apoyado por el gobierno central, y se vayan incrementando las unidades eléctricas, el precio del boleto va a ir bajando, porque está involucrando una fuente de energía que es mucho más barata, que se genera localmente, porque el Uruguay tiene una matriz basada principalmente en las energías renovables, eólica, solar, hidroeléctrica, en menos proporción la quema de residuos forestales o de la producción agrícola, pero también es renovable. Y esto, si bien implica la amortización del precio de las unidades, el costo de combustible ahí sí es mucho más económico y podrá, en términos relativos, bajar el precio del boleto. Ok. Bueno, ya vamos cerrando esta entrevista y estamos cerquita, ¿verdad?, de lo que va a ser el próximo domingo. ¿Cómo se imagina que va a ser ese domingo, Salvador? ¿Puede dar el batacazo? Yo creo que voy a dar una sorpresa, seguro. Sí. Las encuestas los mostraban de menos a más, sí, y está muy cerquita de Mario Vergara. Bueno, no sé si tan cerquita en las encuestas, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo estoy recibiendo muy buenos retornos de personas que no tienen una historia previa, un vínculo conmigo, sino gente que se acerca espontáneamente para expresar el apoyo o la coincidencia con mis puntos de vista. Y esto me parece que es una señal de un movimiento capilar que está ocurriendo en el electorado en general y particularmente el electorado frente amplista. Bueno, que a mí me da mucha expectativa. El domingo va a ser un día lindo para todo el Uruguay. Va a ser lindo porque el clima va a acompañar, por suerte, creo que la lluvia ya no va a estar. Es una actividad que moviliza miles y miles de personas y millones de votantes en todo el país. Elegimos 19 intendencias, todos los municipios del país. Montevideo elige 8 municipios. Y creo que va a ser la primera vez que yo no voy a estar militando en los circuitos y reponiendo listas. Me voy a limitar a votar y después en la tarde a ir a la sede del Frente Amplio a esperar los resultados. Bien, un mensaje mirando acá a la cámara y también a esa cámara. Veo que está rodeado de cámaras hoy. Sí, no sé a dónde mirar. Sí. Bien, mire para todos lados, un mensaje para la gente. Bueno, ¿por qué hay que votar a Salvador Esquelot? Bueno, está difícil argumentar por uno mismo, pero si yo me convencí que puedo presentarme y que puedo ofrecer mi propuesta a la ciudadanía, es porque tengo argumentos. Y mis argumentos son: el Frente Amplio llegó a un momento que necesita renovar su propuesta. Tenemos que continuar un proceso de cambios, pero iniciar una segunda etapa de cambios en Montevideo. Hay que mirar pensando estratégicamente el futuro de Montevideo ciudad, de Montevideo departamento, de Montevideo área metropolitana. Y yo he estado pensando estos temas y trabajando para mejorarlos durante más de 40 años. Me siento que estoy actualmente en condiciones de conformar equipos de gente competente, comprometida con su tarea, con formación profesional, con respaldo político, con diversidad desde el punto de vista de sus experiencias, con mucha gente joven, con muchas mujeres. Creo que va a ser un momento de renovación para la política departamental y yo lo podría conducir. Salvador Esqueloto, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por una nueva invitación. Vamos arriba, señores, nos vamos a una pausa y ya seguimos con más programa.